Un paréntesis, ¿su casa, atacaron su casa? ¿No? No, pero llegaron 15 minutos después que yo abandoné mi casa el domingo, llegaron ya con las llantas, llegaron con las maderas para poder quemar. Pero los vecinos salieron a defender, porque los que vinieron a quemar e intentaron agredirme no eran vecinos del lugar, eran gente del interior del país y eran alguno que otro extranjero. De eso estamos completamente seguros porque yo hablé con algunos vecinos quienes tomaron algunas fotos y tenían todos miedo, pero me describieron digamos, cómo era la gente que estaba en ese sitio. Gracias a los vecinos es que salvamos el lugar, porque además yo vivo en un lugar donde tengo un vecino al lado y tengo otro aquí, entonces todos iban a quedar también afectados, ¿no? De esa manera es que se salva el lugar. Pero yo ya en la madrugada del martes es que me movilizo y llego a las oficinas de la embajada y cuando tratamos de llegar y había inteligencia en Calacoto, creo que era 15, 15 entre la 14 y la 15 de Calacoto en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz y en la ex oficina, porque luego ya se cambiaron más arriba. Sí, así es, donde ¿no? entonces estaba. Era una casa donde estaba instalada la oficina y no sabía yo con quién me iba a encontrar de mis compañeros y si habían ido ahí, porque no tuvimos contacto entre ninguno de nosotros, probablemente algunos, pero yo con nadie. Llegué ahí por esta llamada, pero cuando llegamos ya había inteligencia rodeando, estaba militarizado, estaban asediando pititas cerca del sitio, pero logramos ingresar. Parqueamos en un vehículo y prácticamente de un ¿Usted llegó con algo de ropa? ¿Así? No, con nada. Yo solamente tenía la mochilita y ¿qué me llevé? A ver, agarré unos suéteres que conseguí, que estaban con mi hermano, me consiguió unos suéteres, solamente eso, no tenía implementos femeninos, nada, ni un champú, dentífrico, cepillo, no tenía nada, no estaba preparada. Pero tuve que salir, tuve que irme porque en ese momento no podía pensar, Claudia, no podía tener objetividad, claridad de lo que realmente tenía que hacer, que era lo correcto. Pero en ingenuidad también yo decía, bueno, finalmente este gobierno respetará, porque uno que tiene que ver en estos temas del que le acusan, que se haga el debido proceso. Yo no me tengo por qué ir del país. ¿No tiene pareja, hijos? Su lazo, digamos, más cercano era su madre. Mi lazo más cercano es mi madre. Con mi pareja nos separamos ya hace mucho tiempo atrás. ¿No tiene hijos? No tengo hijos. Yo creo que esa fue el menor dolor, digamos, a comparación de mis otros compañeros, que la separación, pero igual, es tu familia, es todo, ¿no? Llegamos al lugar, nos reciben y me encuentro con varios compañeros ahí. No sabía, porque cuando ¿Quiénes estaban? De los nombres que recuerda Vilma. Llegó tras mío prácticamente Oscar Coca, ¿no? Estaba César Dockweiler, luego entró también Jorge Silva, que yo salía y él entraba prácticamente, ya te voy a contar por qué me sacan del lugar, y estaba Vladimir Sánchez, que era del ex FPS, ellos, y había un funcionario que no recuerdo, de una repartición descentralizada, que no recuerdo, que tampoco lo conocía, pero estaba ahí. Éramos como 7 personas y bueno, eran las 9 de la mañana que llegaron, yo no había dormido nada, traté de recostarme porque no era una oficina, no había una cama, no había nada, entonces había un sofá como este y yo me recosté un poco para tratar de dormir. ¿Estaba la embajadora? No estaba, la embajadora estaba en la residencia, ahí solamente trabajaba el cónsul, porque ahí se tramitaban visas, en fin, ¿no? Y otro personal de la diplomacia. Era las 9 en ese momento, me quedé hasta las 10, hablamos un poco con los compañeros y a las 11 vinieron por nosotros. Dijeron, tienen que salir, Oscar Coca y Vilma Lanoca, urgente, ¿no? No sabíamos si realmente estaban viniendo a agredirnos o estaban... ¿Quién les dice que Oscar Coca y Vilma Lanoca tenían que salir? El personal de seguridad de la embajada, ¿no? Nos dice ya, y nos llevan en un carro, en una vagoneta azul, y no tenía yo nada más que la mochila y salimos a la residencia mexicana, ¿no? El resto todavía se quedó ahí. Y cuando yo salía, venía entrando también Jorge, ¿no? Jorge Silva. Entonces ya no pudimos tener ningún contacto, me habían bloqueado mi teléfono, yo tenía un corporativo, me habían bloqueado las llamadas, no tenía número de nadie, no tenía cómo comunicarme, salvo digamos que recordaba tal vez algún número en la memoria,
Bueno, salimos del sitio, no era muy lejos, ingresamos hacia la Rinconada donde estaba la De residencia. repente se bloqueó, porque era un número corporativo, se bloqueó su línea oficial, digamos, lo vamos a decir así. Sí. ¿Usted no tenía otro celular? No tenía otro celular. Es que nunca pensé llegar a este nivel, Claudia, jamás. Entonces, cuando salimos del sitio, llegamos a la tranca, porque hay una tranca, porque es una urbanización privada. Sí. Y nosotros llegamos y llegó antes que nosotros un vehículo con militares armados. Y bueno, yo estaba con Oscar ahí agazapada y yo le digo, Oscar, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Le dije. Y él es una persona adulta. Y me dice, sí, Vilma, agáchate, me dice. Y nos agachamos porque sinceramente pensábamos que ya hasta ahí habíamos llegado nosotros, porque era ya atroz la violencia. Pero se encontró con el policía de la tranca, no sé qué conversaron al final, que ellos volvieron al auto y se retiraron, porque nosotros ya estábamos de retro, tratando de salir otra vez ya para salir del lugar. Pero gracias a Dios se fueron. ¿Esto era un vehículo de la embajada? Sí, pero era así, no era como el vehículo diplomático habitualmente, ¿no? Era como una vagoneta particular, pero era de la embajada, un vehículo de la embajada. ¿Quién la conducía? Uno del personal, no recuerdo en este momento. ¿Pero de la embajada? De la embajada. El personal de la embajada fue el que nos trasladó a la residencia. Y bueno, finalmente pasamos, ingresamos, y cuando ingresé realmente yo entré en shock porque encontré a mucha gente, desde asambleístas, sus parejas, ¿no? ¿En la residencia? En la residencia mexicana, ya estaban ahí, ¿no? Yo llegué el martes 12 en la tarde, 2 de la tarde aproximadamente o 1, pero ya estaba mucha gente allí, asambleístas, ministros, viceministros, ex viceministros, y éramos como 30 personas, ¿no? Y ahí es donde yo conozco a la embajadora Teresa Mercado, quien se portó como, no sé, una boliviana más, una calidad humana increíble para proteger la vida, para ella era proteger la vida. Y ese 12... Teresa Mercado, tengo que decir algo en un pequeño paréntesis. Almorcé, porque yo la conozco obviamente, las relaciones que tengo como directora con embajadores, con personal diplomático, con personas del cuerpo diplomático. Yo almorcé en ese lapso con ella. Me llamó la atención que ella me dijo en aquel almuerzo en la zona sur que la seguían, que habían fuerzas policiales que la seguían y que le tomaban fotos. Traigo aquí este testimonio porque la embajadora ya no está y creo que es válido, que es periodísticamente válido decirlo acá. No se debería poder ni seguir ni fotografiar a representantes del cuerpo diplomático. Ella fue también perseguida y fotografiada. Y yo recuerdo que cuando salimos del restaurante me mostró los autos que la siguieron y las personas que estaban fotografiando. Lo traigo porque creo que completa un poco el relato en este paréntesis, Vilma. Así es, y cuando llegamos pues la conocemos a Teresa Mercado, y aparte de su personal, tampoco era grande. Eran como 3 personas adicionales que le hacían las gestiones habituales, porque ellos tampoco estaban preparados como para recibir Ella llegó tanta gente. sin familia, la embajadora Teresa Mercado llegó sin familia, su familia era ella, sus hijas mayores estaban en México. Entonces me imagino que para ella, hablo de esto porque no la podré entrevistar, ella ahora se encuentra en México, sí. Oficialmente sigue siendo embajadora, y por eso hoy tenemos al encargado de negocios, el embajador Font, Edmundo Font, que llega como encargado de negocios porque ella sigue siendo embajadora después de todo lo sucedido, ¿no? Y ella estaba sola también. Sola, y precisamente por ello, cuando llegamos hemos tratado de organizarnos, instalarnos, no habían obviamente cuartos suficientes o colchones suficientes, hemos improvisado ahí lo que podíamos. ¿Cuántos eran? Éramos más de 25 más o menos, 25 en esas primeras semanas de noviembre, ¿no? Posterior, y seguían llegando después de 3, 4 días, y claro, para ingresar tú tienes que hacer una nota a mano alzada mínimamente para pedir tu condición de asilado, ¿no? Nosotros obtuvimos prácticamente al ingreso ya, en las siguientes horas, ya la condición de asiladas. Pasó 3 días, en mi caso, sí, 3 días, del 12, 13, 14, 15, 5 días pasaron, el 17 me emiten la orden de aprehensión, ¿no? Ya estaba, pero yo en condición de asilada en el lugar. Y en ese interín, pues, también era todo un problema por las notificaciones, y ya en esos días, Claudia, ya
las denominadas pititas habían también cercado la residencia. Y todas las noches, a partir de las 8 de la noche, eran las cacerolas, los gritos, los insultos diarios, diarios. De esa manera es que la embajadora, la señora Teresa Mercado, es que solicita, ¿no? Informa esto a la Cancillería, que esto no puede ocurrir precisamente por la normativa internacional y por lo que estaban en ese momento pasando allá adentro. Karen Longarich era ya canciller. Era ya canciller, por supuesto. Y no lo sé qué pasó ahí, porque me parece que más allá que era canciller, el que tomaba las decisiones era el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Pasó un día y nos pusieron todo el personal de seguridad, diciendo que había solicitado, ¿no? Digamos, el retiro, el resguardo y el retiro de la gente que venía a agredirnos. Y bajo esa excusa, Claudia, es que cometen una serie de atropellos. Nos envían los drones todos los días de 12 a 3 de la tarde, nos envían los helicópteros, nos envían los policías armados, hacen este tipo de operativos, helicópteros por supuesto, que rondaban todo el sitio. Y de verdad uno decía, ¿qué va a pasar? ¿O nos van a disparar de arriba? ¿O qué buscan? ¿O realmente van a, no sé, van a bajar, van a ingresar? Uno se imagina todo, pero era todos los días. Que usted sabía que esto era territorio mexicano, ¿no? Por supuesto. Y eso también conversábamos con los colegas, sobre todo quienes tienen que ver con el área legal, como el exministro de Justicia, ¿no? Y yo decía, Héctor, ¿qué pasa? No es posible. Con Héctor Arce. Exactamente. Y él nos explicaba que eso no podía ocurrir. Todos los atropellos fue todos los días. Era una tortura. Si no era que te mostraban a algún familiar o algún servidor público de tu cartera de Estado enmanillado, encarcelado, perseguido, era toda la arremetida ahí en el sitio. Y se inventaron posteriormente con esta, yo digo, no sé, la señora María Teresa tiene un rol protagónico en esto, porque ella trató siempre de mantener la calma, pero también resguardar nuestra vida y que no se violenten los derechos de nadie. Y en ese interín inventan de una supuesta fuga. 2 incidentes relataste en tu cronología, ¿no es cierto? Primero dijeron con personal de la Embajada de España. Exactamente. Primero inventaron que íbamos a escapar, dice, por las alcantarillas. Falso. Nunca tuvimos la intención ni se nos pasó por la mente escapar de ninguna manera, porque el presidente de México nos dio la posibilidad de resguardar nuestra vida. Ellos tienen una tradición de asilo de larga data, independientemente de la definición ideológica de las tiendas políticas que existieran en el mundo. Eso es cierto. Entonces lo hicieron respetar simplemente. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros? Tenía que esperar el salvoconducto. Teníamos que esperar una salida legal, ¿no? Finalmente uno rechazar, qué sé yo, de renunciar al asilo y pues presentarse voluntariamente. O de lo contrario, esperar el salvoconducto. No tuvimos nunca la intención de escapar. Nos trajeron bomberos en las madrugadas a las 6 de la mañana, todo un operativo. Y nosotros, ¿qué está pasando? Y después nos dijeron, es que van a escapar. ¿Quién lo dijo? Un vecino. Era increíble el relato que armaban. ¿Qué pasó con ese episodio con personal de la Embajada de España? Tengo entendido que llegan. ¿Quién llega? Estuvo también presente el entonces representante de la Unión Europea, León de la Torre. ¿Nos cuenta lo que se vivió, Vilma, Mira, desde le adentro? hemos pedido nosotros a León de la Torre, ¿no?, que nos colabore. Nos visitó una sola vez. ¿Fue solo? ¿Llegó solo? Solo. Eran después de la supuesta mesa de negociación. ¿Cómo se comunicaron, por ejemplo, con León de la Torre? ¿Por qué vía se dio esta comunicación? Bueno, conducto regular. Nosotros solicitamos a la embajadora poder tener una visita para poder dar nuestro testimonio, que esta persecución era realmente ilógica. Entonces fue vía la embajadora que se hace, digamos, la invitación, se solicita la presencia de León de la Torre, representante de la Unión Europea. Así es, llegó él, era antes de la Navidad, mucho antes, era justo en la semana, posterior a la semana de negociación. Nos habló y comprometió a que iba a hacer gestiones con los diferentes, digamos, sectores en conflicto. ¿Qué recuerda del mensaje de él? ¿Cómo interpretaba él ese momento? ¿Qué les dijo a ustedes? Que era, pues, que no debía estar ocurriendo, ¿no?, a este nivel la persecución, y que iba a hacer las gestiones, pero nunca más supimos de él, nunca más. ¿Se comprometió a algo? Solo hacer las gestiones y el acercamiento para que se respeten los derechos humanos.
y que de alguna u otra forma se otorguen los salvoconductos. No pasó ni una cosa, no pasó ni la otra, porque todos saben cómo obró el gobierno de facto, que ya gracias a Dios está fuera de... Ya no tuvieron mayor, lo digo porque ha tenido un rol relevante la Unión Europea también a lo largo de este tiempo. ¿No tuvieron mayor contacto con él? No, solo fue una visita. Yo le pedí con lágrimas en los ojos, lloré mucho y le dije, por favor, ayúdenos, haga el acercamiento necesario, pero hagamos justicia, porque no somos ni criminales, ni terroristas, ni sediciosos, ni nada por el estilo. Pero nunca más apareció, no supimos más de él, particularmente nada. ¿Qué pasó, Vilma, con el episodio de la Embajada de España? En la mañana, no recuerdo la fecha ahora mismo, pero fue en la madrugada, porque, a ver, comprenderán que nosotros teníamos nuestros espacios, ¿no? Y éramos como que teníamos que respetar las actividades que desarrollaba el trabajo de los diplomáticos, de la embajadora. No podíamos tener acceso a que si hacían o no hacían. Pero entendemos perfectamente, después de este incidente, que a las 7 de la mañana aproximadamente, ¿no? Escuchamos un movimiento como que hablando en voz alta la embajadora. Como era una sola sala, nosotros empezamos a salir. ¿Qué pasó? ¿No? Y entendemos, esto es extraoficial, ¿no? Que nos ha comentado y hemos también preguntado nosotros, que la embajadora recibió varias llamadas de solidaridad frente a todo este atropello de las que eran víctimas, digamos, la gente que trabajaba en la embajada y también el asedio hacia nuestras personas. Y en ese interín decide el personal de la embajada española visitarla en la madrugada, pero para establecer simplemente un gesto de solidaridad. El embajador de España no se encontraba en el país, tengo entendido. No era el embajador, no recuerdo el cargo, pero era el encargado de negocios, ¿no? Debe ser el encargado de negocios, sí, porque generalmente ese es el rango, ¿no? Sí. Siguiente que cuando no está el embajador. Y solamente era una visita de solidaridad a la embajadora. Nosotros ni estábamos anoticiados de nada, ¿no? Pero nos enteramos cuando ya ella empezó a hacer llamadas un poco, pues, preocupada, porque ya había un incidente afuera y ya decían en la prensa que queríamos escapar, y ahí fue que todo el mundo nos enteramos también nosotros de qué estaba pasando. Bueno, ¿qué pasó en realidad? Si bien vino esa comisión, vino acompañada de un grupo especial que tenían los pasamontañas, pero este grupo especial, que no podía ser revelada su identidad, nos enteramos después que era un grupo especializado que llegó antes del golpe de Estado. ¿Para qué? Para proteger y para tomar recaudos frente a todo el clima de convulsión que teníamos en el país. Antes del golpe llegaron y estaban acompañando simplemente ese día a esa comisión que vino a visitar. Porque no nos olvidemos que ya en la prensa circulaba que estábamos resguardados policialmente, estaba ese grupo irregular denominado Pititas en el ingreso a la zona. Entonces, me imagino que ellos también por seguridad vinieron con ese grupo especial, pero así fue, de la manera más sana, yo digo, por su conducto regular y su procedimiento de seguridad. Pero ya cuando llegaron, ingresaron normal, dejaron al encargado de negocios, conversaron con la embajadora y para retirarse seguramente llamó y tenían que venir a recogerlo, ¿no? Ahí se produjo el incidente, ¿no? Que uno le dice, ya, sáquese el pasamontañas, le dice el policía, y el otro le dice, no puedo sacar, ¿no? Porque se supone que ellos no pueden revelar su identidad, no pueden ser fotografiados. Pero claro, creo que me parece a mí que hubo... Ahí intervienen ciudadanos también, ¿verdad? Sí, y activan los que estaban cerca y dicen, no, que vienen a rescatarlos, inclusive dicen con nombre y apellido, vienen a sacarlo a Juan Ramón, vienen a sacar a Vilma Lanoca, en fin, toda una narrativa. Luego tienen que salir, dura. Entiendo, tienen que salir caminando hasta la tranca para tomar su coche oficial, tengo entendido. No los logra recoger de la puerta, sino que los hacen caminar hasta la salida de ese barrio privado. Sí, con acompañamiento, por supuesto, del personal también de la Embajada Mexicana, ¿no? Llaman a la Cancillería también, ¿no? En todo momento se informó a la Cancillería, ¿no? En todo momento la embajadora
y después el señor Edmundo Font, siempre han informado vía el procedimiento, Cancillería, está pasando esto, hay este exceso o hay este problema, pero Cancillería no hizo nada, ¿no? Dejó que operara a su manera el Ministerio de Gobierno. Así fue como ocurrió esa jornada y quiero dejar claro y sentado para los antecedentes que nunca hubo tal operativo de fuga o operativo de rescate, jamás. Fue una visita de solidaridad y fue con un equipo especial trabajado mediante su conducto y procedimiento de seguridad de la Embajada Española. Luego extraoficialmente pedimos también esos detalles porque era realmente terrible tener otro titular adicional que nos siguiera criminalizando. Ustedes, me dice Vilma, que eran primero 30, luego 25, al final quedaron 7. Si nos puede contar brevemente cómo se fue disminuyendo, cómo fue disminuyendo este grupo. Nosotros nos reuníamos, porque mira, Claudia, nosotros si bien éramos compañeros de trabajo, nunca habíamos imaginado estar en una convivencia así de la noche a la mañana y empezamos a analizar caso por caso. A nosotros, que éramos más cercanos dentro del gabinete, nos emitieron las órdenes de aprehensión. Entonces prácticamente estábamos ahí como acorralados y nunca tuvimos la intención de escapar ni nada. Dijimos que se respete el debido proceso y vamos a esperar un nuevo gobierno para que eso se dé, ¿no? O de lo contrario, otorguen los salvoconductos porque éramos presos y perseguidos políticos. Y en ese interín había gente que no tenía ninguna orden de aprehensión y les dijimos, miren hermanos, es mejor que se vayan, porque nosotros no sabemos... ¿Todos miembros del movimiento al socialismo? Todos en funciones miembros. públicas. Algunos exfuncionarios, ¿no? Como por ejemplo Gisela estuvo con nosotros. Yo tenía un pequeño cuarto y dormíamos 6 personas ahí, mujeres. Me tocó compartir con Evalice el cuarto, ¿no? La hija del hermano. Hija de Evo Morales. Ajá, de Evo Morales. Estuve con Gisela, estuve con Nélida Cifuentes. Gisela López, ex ministra de Comunicación. De Comunicación. Susana Nélida Rivero Cifuentes. estuvo en su momento. No, Susana prácticamente abandonó a las horas, ¿no? Estaba haciendo sus trámites, me parece, con la familia, estaba también ahí su hijo, y abandonaron prácticamente, inclusive creo que fue entre el lunes y el martes en la mañana, porque yo la vi así de pasada. Yo ya el 12 ya no estaba prácticamente, ¿no? Solo hizo trámites y se retiró. Y así, éramos varias mujeres. Llegó también Tamara, después, Tamara Núñez del Prado. Y bueno, que sale junto a Luis Arce. Se van con Luis Arce. En la primera, claro. Estaba Luis Arce entonces en... Luis Arce y su esposa también estaban ahí. Era muy complicado, Claudia. Y ahí fuimos analizando y viendo. Yo les animé mucho, a mis compañeras sobre todo, salgan, porque tienen hijas, tienen hijos, Claudia. No podían, uno que lo dejaba allá, que estaban todo el día llorando, que cómo lo recojo, que tráeme a mi hija, que yo salgo. Y yo le dije, tomemos la decisión. Ustedes no tienen órdenes de aprehensión, salgan ahora, porque esto puede empeorar. Y más bien que salieron, porque después se vino toda la arremetida policial, todo el grupo Pitita y ya no pudimos hacer prácticamente nada. Pero fueron saliendo de a poco con este impulso para que ya... ¿Cuántos quedaron? No quedaron digamos, acorralados. después de 15. Quedamos 15, pasamos ya prácticamente en las fiestas de fin de año, ¿no? Éramos 15. ¿Cuántas mujeres? A ver, en ese entonces era yo, bueno, Tamara y la esposa de... Luis Arce. Luis ya se había ido. Ya se había ido. Ya se había ido. Logra el salvoconducto. Sí, solo quedamos los dos. Y después ya se fue también, bueno, Tamara. Prácticamente quedo yo. Ya a finales de diciembre quedo solamente yo con 6 compañeros varones. Y ya después, ¿no? Que se fue agravando la situación. Porque decía yo, Claudia, soy inocente y voy a salir a defenderme. Y no faltó un compañero que me dijo, Vilma, no seas ingenua. Este es un juicio político. Tú no vas a ir a tu casa a defenderte, olvídate de eso. Y además, si tú salieras, eres un trofeo para este grupo vengativo fascista. ¿Y qué van a hacer? Hasta te pueden torturar para que tú acuses a otra gente, como pasó en mi caso, Claudia, como pasó en mi caso. A todos los exfuncionarios los extorsionaron. ¿Quién lo extorsionó? Ya tengo 11 testimonios de la gente, de no solamente Claudia, que intervino este abogado de la Quintana, del Colegio de Abogados, que llamó uno por uno
y fue a visitarlos a la cárcel para decirles que me acusen, que yo debía pudrirme en la cárcel 30 años. Y posteriormente los extorsionó para sacarlos supuestamente del caso. Eso no se hace, eso no es la verdad. Y además, hay un compañero que ha fallecido, Claudia, un artista de El Alto, Willy Flores. La familia va a iniciar un proceso de hecho. ¿En qué condiciones murió? Murió primero por haberle destruido todo su prestigio. A él lo detuvieron cuando fue a declarar voluntariamente, lo acusaron, le dieron detención domiciliaria, pero ya emocionalmente le estaba destruido. Llegó la pandemia, lo enfermó y fue una combinación tan letal que falleció. Pero ahora que particularmente estoy recolectando muchos testimonios y ya pude reunirme con mucha gente y me dijeron que una ex autoridad del Ministerio de Culturas también lo extorsionó. Entonces, ¿cómo es posible que puedan actuar de manera tan criminal? Y ellos hablando de que nosotros éramos los terroristas, los que realmente habíamos hecho cosas negativas, cuando ellos actuaron de manera fascista y cruel. Esa vida no puede quedar impune, Claudia. Por eso cada día de mi vida yo estoy recolectando testimonios, estoy filmando testimonios de todas las víctimas que cuenten su versión, que no se dio. Esta página se quiere al parecer pasar y no va a ocurrir eso. La gente va a identificar con nombre y apellido a todos los ejecutores del golpe y todos quienes han operado y se han aprovechado de la gente que en ese momento estaba tan vulnerable y en ese momento sus familias destruidas y todo lo que han podido han arrasado. Y eso no puede quedar impune. En el último grupo ya de los 10 o los 7, ¿nos puede recordar quiénes estuvieron hasta el final? Estuvimos hasta qué mes, no recuerdo bien. César, fueron los últimos en salir. César y el ex viceministro del Ministerio de Desarrollo Rural, Dorado, ¿no? Ellos fueron los últimos en dejar el lugar y nos quedamos los 7. Éramos Nicolás Laguna de la AGETIC, éramos Héctor Ahí Arce. cuando salieron ellos, registraron cámaras de medios de comunicación que hubo una agresión. Obviamente, de hecho hay fotografías con la camisa rota, en parte ensangrentado, el ex ministro Navarro de Minería, hubo un forcejeo, hubo presencia también de este periodista español que incluso agredió físicamente al encargado de negocios, Edmundo Font. Esto está registrado, no lo estoy contando de oídas, ha sido registrado también en cámaras. Y hay un personaje ahí, Claudia, que además Murillo tenía sus operadores, y uno de ellos es el coronel Rojas, que ahora precisamente está en problemas con la justicia. Se comunican, a ver, para la salida, el conducto es Cancillería, ¿no? Y Cancillería deriva el operativo de seguridad. Los vamos a resguardar. No ocurre nada de eso. Más bien han operado y confabulado con este periodista español entre ambas aguas para que se dirigieran hasta el aeropuerto y en ese interín, porque nos relataron también el personal que acompañó este operativo, prácticamente los terminan entregando al grupo de pititas que estaba en el lugar para agredirlos, ¿no? Y además en ese interín había órdenes y contraórdenes, porque llegaron al aeropuerto y a Óscar, creo que es, no sé si es Óscar, bueno, Dorado, al ex viceministro Dorado, lo querían cargar sí o sí a un vehículo policial. Y ahí él hace sus buenos oficios, el ahora encargado de negocios, Edmundo Font y su gente, no respetaron nada, porque ellos les jalaron, los lastimaron, y era terrible. Es decir, la intención era frenar esa salida. Pisotearon su propio salvoconducto que habían aprobado ellos y los entregaron a los pititas. Eso fue y propiciado por este coronel. Realmente fue atroz cómo jugaron y cómo amañaron todas las acciones. Pero además viene a colación esto que tú mencionabas hace un momento atrás, de cómo los dejaban sin vida a todo el personal de la embajada. Tanto María Teresa Mercado como también Edmundo Font eran víctimas todos los días de agresiones verbales de un vecino de enfrente
pero además de sales, te sigue un vehículo blanco de inteligencia. Quiero decir acá también, porque me consta, yo en tanto que periodista he tenido también una reunión con Edmundo Font, y no es que él me lo haya contado, lo he visto, también personal, vehículos de la policía, personal civil siguiendo al embajador Edmundo Font, tomando fotos en la calle, y yo dije, cualquier momento salgo yo también, porque yo lo acompañaba, salimos una vez de un café en pleno centro de San Miguel, y he visto los coches de la policía y gente civil que tomaba fotos, que tomaba apuntes al embajador. Su cargo es embajador, pero su función es de encargado de negocios, lo sé también. Así mismo. ¿Quiénes quedaron al final, Vilma? La última lista, recuérdenos, ¿quiénes quedaron hasta el final? Los 7, ¿no? A ver, los 7 era Nicolás Laguna de AGETIC, Héctor Arce de Justicia, Javier Zabaleta de Defensa, Hugo Moldis, que bueno, fue hace años atrás exministro de Gobierno, Víctor Hugo Vázquez, exgobernador de Oruro, mi persona y, Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Éramos los 7, nos organizamos. Qué olvido, terminó al final de la lista una de las figuras que más encarna, digamos, el rechazo en sectores opositores. Juan Ramón Quintana creo que fue una figura de la que se habló mucho y como que encarnaba el rechazo, la agresión, ¿no? Me da la sensación.